y todos los demás colombianos sí se enteran. Hablan del fraude electoral en la registraduría. El fraude electoral está ocurriendo en los territorios. Cuando le ponen los fusiles a los colombianos para obligarlos a votar, las famosas circunscripciones de paz. ¿Cuánta violencia en los territorios? Allá en el Catatumbo, mi senador Chacón, en el Cauca, mataron al exdiputado por atreverse a ir en contra de los grupos criminales. Pero de eso usted no dice nada. ¿Por qué será que no dice nada? Y yo también quiero decir esto. En una intervención de alto voltaje político, la senadora Paloma Valencia respondió a Iván Cepeda marcando una distancia ideológica frontal. El senador Cepeda es comunista. Nosotros no aceptamos el estatismo que destruye la iniciativa privada, afirmó, dejando claro que el choque no es solo personal sino de modelo de país. Para Valencia, la discusión trasciende nombres propios y se centra en la defensa de la economía de mercado frente a lo que considera una visión estatista. Acto seguido, dirigió sus críticas contra la política de paz total del presidente Gustavo Petro. Señaló que los decretos y ceses al fuego, lejos de pacificar el territorio, habrían fortalecido a estructuras armadas ilegales. Su paz total, que le ha dado 733 días de cese al fuego a Calarca, ha servido para que esa organización crezca, se tome territorios, asesine. ¿Y ustedes le llaman a eso paz?, cuestionó en tono vehemente. Senador, párame, hombre, que uno lo escucha cuando usted habla. Senador Cepeda, para nosotros es inaceptable que usted diga que esta visión de país no contempla tener diálogos y procesos de justicia restaurativa con grupos al margen de la ley. Yo quiero recordarle que del 2002 al 2010 se desmovilizaron, gracias a una figura parecida, donde no se ofrecía impunidad total, 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros, alrededor de 53.000 personas alzadas en armas, con lo cual no le podemos aceptar eso y lo hacemos en un tono menor. Segundo, este país no le puede aceptar, pero calme, pero mire. Pero aquí estos pacifistas exigen calma y son los primeros que se exaltan. Segundo, tampoco este país le puede aceptar que su vocación democrática sea estipular un debate como usted lo quiere. Para ponerlo en términos de fútbol, usted quiere jugar un partido donde controla el árbitro, dice qué jugadores juegan y qué jugadores no juegan, y adicionalmente eso le prohíbe al equipo rival intentar hacerle goles. Ese no es el debate que se merece este país, señor candidato presidencial. Permítale a todos los sectores políticos poder exponer antes de primera vuelta su visión de país. Esto no es una cosa en la que usted puede definir solamente con quién quiere debatir, sino quiénes son los que están inscritos para esta fiesta de la democracia, que algunos vemos así y otros aparentemente no lo miran con ese carácter democrático. Y sin duda, señor candidato presidencial Iván Cepeda, creo que este país se merece varias discusiones. Se merece por qué su proyecto político busca profundizar los retrasos de los medicamentos. Se merece preguntar por qué su proyecto político busca profundizar el desastre de la paz total, que lleva 60.440 homicidios, 39 masacres en lo que va de este año. Y ese tipo de cosas yo creo que también vale la pena preguntárselas al país. Y por último, usted que está tan interesado recientemente en las cosas laborales. Primero, culmine, senador. Una de las grandes conquistas laborales de este país, y a pesar de sus pesares, Uribe fue el creador de la reducción de la jornada laboral. Estaba en 48, va en 44 y al final del proceso de los 6 años va a terminar en 42. Y segundo, quiero decirle de la manera más respetuosa posible y en el tono menor posible,
como usted dice que le gusta. Nosotros en ningún momento nos hemos opuesto al salario mínimo, señor candidato. Lo único que aquí hicimos cuando se discutía la reforma laboral fue pedirle a su gobierno que cumpliera con la palabra de tener unos alivios tributarios para los micro, para los pequeñitos. Y Benedetti, su ministro de gobierno, se comprometió a hacerlo y ha pasado un año y nada de eso aquí hemos visto. Y el famoso alivio tributario para los micros se quedó en una promesa más de campaña, como el tren intergaláctico y como muchas cosas de las que este país ha sido testigo. Muchas gracias, presidente. Senadores, estamos revisando en el punto del orden del día, ya se culminaron las constancias. Se han dado unas réplicas por alusiones, por menciones que han hecho algunos senadores. Queremos pedirles desde la mesa directiva de manera muy respetuosa que podamos avanzar con el orden del día propuesto. Aquí hay iniciativas legislativas. El senador Iván Cepeda me ha pedido una réplica que le será concedida y la senadora Paloma también pide una réplica. Quiero pedirles que como ya se acabaron las constancias, quiero pedirles, senadores, que podamos dar estas dos réplicas y avanzar con el orden del día. Y una vez pasemos de proyectos, nos quedamos para las constancias de quienes quieren inscribirse en el orden que se vayan inscribiendo. Senador Iván Cepeda tiene el uso de la palabra. Gracias, presidenta. No quiero abusar de este estrado, pero son las constantes afirmaciones que hace el Centro Democrático que me obligan a utilizar mi derecho a la réplica. Senador Meiza, ustedes han sido enemigos de la paz. Ustedes hicieron hasta lo imposible para que no se firmara el acuerdo en 2016. Puede ser que ahora a usted le falle la memoria, pero incluso buscaron que ese proceso tan importante para el país fracasara de todas las formas posibles, usando en algunas oportunidades métodos lícitos, en otras jugando sucio. Como por ejemplo, les recuerdo, mintiéndole de una manera descarada a la opinión pública para que votara no en el plebiscito. O tal vez eso usted ya no lo recuerda. Ahora, sí, en su gobierno el expresidente Uribe adelantó un proceso con los paramilitares que buscaba que ellos terminaran aquí en este recinto, sin ni pagar un solo día de cárcel, sin hacer ninguna clase de acto de contrición frente a las víctimas. Y fue gracias a la oposición que hubo aquí que tuvieron que ceder a que hubiera un sistema de justicia. Tal vez eso tampoco lo recuerda usted, pero es la realidad. Fue gracias a las víctimas que nosotros logramos, junto con organizaciones de derechos humanos, congresistas, magistrados, que se pudiera establecer la verdad sobre el paramilitarismo, sobre la parapolítica que a ustedes no les gusta ni siquiera mencionar en este recinto. Entonces, no, buscar la paz sí es legítimo. Sí es legítimo. Si la acusación de ustedes es que yo soy arquitecto de una política de paz, con el mayor gusto acepto esa acusación. Si mi gran delito ha sido en este país luchar por la paz, perfecto. Lo que no soy es un arquitecto de los falsos positivos. Eso sí se lo garantizo. Segundo, nadie está pidiendo condiciones, digamos, absolutamente inequitativas en un debate, que el árbitro sea de nosotros. No, como en democracia. Vamos a buscar una moderación que no sea la que ustedes quieren, que no sea, digamos, de una casa editorial que a ustedes les haga el favor todos los días de denigrar contra este gobierno y de lanzar o amplificar sus calumnias. Y perfecto, hacemos un debate con reglas y con respeto, espero yo,
para que el país pueda sopesar, porque sí, el problema es con ustedes, claro que sí. Tenemos una visión totalmente distinta del país y la vamos a discutir. ¿Y sabe dónde está el problema, el meollo de nuestra diferencia? En que ustedes son amigos de profundizar el modelo neoliberal en Colombia, en seguir por la vía de la privatización del Estado, por buscar que no haya políticas y reformas sociales, que se precarice el empleo. No es cierto que el expresidente Uribe sea el padre de la reforma laboral en Colombia. Eso solamente lo creerá usted, me disculpa, y me parece ingenuo tratar de vendérselo al país. Entonces sí tenemos un problema. Ustedes son enemigos de la reforma agraria. Nosotros estamos por la reforma agraria. Nosotros queremos una reforma pensional. Nosotros queremos que el salario mínimo sea salario vital, no ustedes. Y si ustedes quieren disfrazarse ahora de otra cosa y presentarse como sociales, pues lo entendemos. Claro, no es popular seguir defendiendo lo que han defendido. Pero claro, eso es haciendo una gran operación de mimetizarse, de camuflarse de lo que no son. Ustedes son neoliberales, respetable, nosotros estamos por lo social. Ese es el debate que tenemos y ojalá lo podamos hacer con toda la tranquilidad y los argumentos, no con gritos. Gracias, presidente. A usted, senador. Última réplica, senadora Paloma, y continuamos con el orden del día. No, presidente, nosotros no somos neoliberales. Lo que pasa es que el senador Cepeda es comunista. Nosotros no aceptamos el estatismo que destruye la iniciativa privada. No odiamos al colombiano que emprende, que trabaja, que se esfuerza por sacar su familia adelante. Y sí, nos molesta que el Estado pretenda arrebatarle lo que produce su trabajo. Nosotros somos los de la economía fraterna, que considera que uno no tiene que volver enemigos a los trabajadores y a los empresarios, porque no hay trabajadores sin empresarios, como no hay empresarios sin trabajadores. Nosotros no ponemos a este país sin la dicotomía de escoger entre una falsa transición energética, que no ha disminuido las emisiones de Colombia, pero que sí nos tiene importando los combustibles, como el gas de países árabes, y los colombianos pagan más de 40% en sus facturas, gracias a esas decisiones mentirosas y aberradas. No, senador Cepeda, nosotros no somos enemigos de la paz, somos enemigos de la impunidad. A nosotros no nos gustan que les quiten los uniformes llenos de sangre y los traigan al Congreso impunes. Y usted se equivoca, pero profundamente, porque quien decidió con las mayorías que tenía en el Congreso que el paramilitarismo no tendría representación política fue el presidente Uribe. Y usted se equivoca hablando de que el presidente Uribe no hizo nada por este país. Le voy a dar unas cifras para que usted las compare con los logros de este gobierno. Mientras en este gobierno el terrorismo, gracias a su política de seguridad, que se llama paz total, impunidad total, ha subido 80%. En el gobierno Uribe bajó 70%. Y mientras su política de paz total lleva un aumento del asesinato, el presidente Uribe redujo el asesinato en 46%. Y el secuestro en 90%. Claro, yo sé que a usted el secuestro seguramente no le impresiona, porque usted es de los que dice que a los grupos ilegales hay que pagarles para que no nos secuestren. Y este país ha tenido aberraciones como que nos pusieron a firmar alguna vez que los mayores de 60 no se podían secuestrar, pero los menores sí. Porque esa ha sido la política de la izquierda, legitimar la violencia guerrillera que ha matado tantos compatriotas. No, senador Cepeda, la diferencia entre usted y yo es que para mí todos los criminales son criminales. Y no me gusta la representación política de los paramilitares ni de los guerrilleros, de ninguno. Y le cuento una cosa, senador Cepeda, y aquí quiero ser muy fidedigna. Su paz total que le ha dado 733 días de cese al fuego a Calarcá
ha servido para que esa organización crezca, se tome territorios, asesine a los colombianos, los extorsione, los secuestre, y ustedes le llaman a eso paz. No me haga reír, paz para los violentos, pero no para los colombianos. Y quiero hablar además de esto. Dice usted que son calumnias, que están presionando a los colombianos para votar por usted. Usted es que no lee los comunicados de la Defensoría del Pueblo, es que ya no le gusta la defensora, ¿o qué es lo que pasa? Porque ella está denunciando la coacción de los electores a favor suyo y a favor del pacto histórico. Eso sí no les gusta. Yo les voy a presentar aquí en el debate que vamos a hacer la misma metodología que usaron para crear la parapolítica y meter presos mucho congresista. ¿Cómo exactamente lo mismo está pasando con el pacto histórico, senador Cepeda? Y cuando vea los resultados, espero que con la misma energía sancione esta política, ¿qué la llamamos? Guerrillera, esta política, ¿qué la llamamos? De grupos ilegales, ¿cómo la llamamos? De la presión de los fusiles que usted no se entera y todos los demás colombianos sí se enteran. Hablan del fraude electoral en la registraduría. El fraude electoral está ocurriendo en los territorios. Cuando le ponen los fusiles a los colombianos para obligarlos a votar, las famosas circunscripciones de paz. ¿Cuánta violencia en los territorios? Allá en el Catatumbo, mi senador Chacón, en el Cauca, mataron al exdiputado por atreverse a ir en contra de los grupos criminales. Pero de eso usted no dice nada. ¿Por qué será que no dice nada? Y yo también quiero decir esto. Yo no aparezco en los computadores. Culmine, senadora. Yo no aparezco en los computadores de ningún criminal. Ningún grupo armado ha dicho que yo le organice la política en las manifestaciones. Yo no tengo fotos con los asesinos de Miguel Uribe. Y en mi gobierno los vamos a meter en la cárcel. Orden en la plenaria. La intervención de Valencia puso en evidencia la profunda fractura ideológica que atraviesa el debate nacional. Al etiquetar a Cepeda como comunista, buscó encuadrar la discusión en una confrontación de principios económicos y políticos, resaltando la defensa de la iniciativa privada frente a lo que considera un avance del estatismo. Más allá del calificativo, el fondo del argumento apuntó a desacreditar la viabilidad del proyecto político que representa el oficialismo. En cuanto a la paz total, su crítica se centró en los efectos concretos de los ceses al fuego y los decretos de negociación. Desde su perspectiva, las concesiones habrían permitido la expansión territorial y el fortalecimiento logístico de grupos armados, generando más violencia e inseguridad en varias regiones del país. La pregunta que lanzó, ¿y ustedes le llaman a eso paz?, sintetiza la duda que sectores de la oposición plantean sobre los resultados reales de esa política. El cruce deja claro que la seguridad y el modelo económico seguirán siendo ejes centrales de la confrontación electoral. Mientras el gobierno defiende el diálogo como herramienta para desescalar el conflicto, voces como la de Valencia insisten en que sin autoridad firme y sin límites claros, las negociaciones pueden convertirse en incentivos perversos. En ese escenario, el debate público tendrá que dirimir si la apuesta por la negociación está produciendo estabilidad o si, por el contrario, está profundizando las tensiones en los territorios más vulnerables del país.